Continuando con el origen de las presiones capilares, en esta tercera parte vamos a analizar las curvaturas de las interfaces y los ángulos de contacto con la superficie. Los objetivos incluyen la continuación del análisis sobre el origen de los fenómenos capilares, la comparación entre la curvatura de las interfaces y el concepto de ángulo de contacto, específicamente para mostrar las limitaciones del concepto de ángulo de contacto. En las charlas previas vimos que la formación de interfaces entre dos fluidos se origina en las diferentes afinidades entre moléculas. De hecho, la formación de superficie de contacto entre fluidos no afines solo es posible si se entrega energía externa al sistema. Por otra parte, vimos que la subdivisión de un volumen inicial requiere aportes de energía comparables incluso a las energías mecánicas de desplazamiento. También se mostró que aunque el concepto adecuado es el de energía por unidad de superficie, las unidades permiten emplear el mismo número como fuerza por unidad de longitud, habida cuenta de que las fuerzas permiten visualizar más fácilmente algunos conceptos. Lo que vamos a ver ahora es la vinculación entre ángulo de contacto y mojabilidad. Si la situación es esta que estamos viendo y una gota de agua se adapta a la superficie con esta curvatura, decimos que el ángulo de contacto, definido siempre a través de la fase más densa, en este caso resulta mayor de 90 grados y a la superficie la calificamos como hidrófoba, o sea, no tiene afinidad por el agua. Por otro lado, si el escenario es el que estamos viendo ahora, el ángulo de contacto resulta de 90 grados y calificamos a la superficie de mojabilidad neutra o neutra con respecto a los dos fluidos que están en contacto con ella. Y por último, un escenario como el que estamos viendo tiene un ángulo de contacto menor de 90 grados y en este caso decimos que la superficie es hidrófila o afín al agua o mojable al agua. Los esquemas anteriores permitieron desarrollar la que es conocida como ecuación de Young, que vincula las tres tensiones interfaciales entre el sólido y el gas, el sólido y el líquido y el líquido y el gas. De esta forma, este ángulo de contacto entra en la ecuación mediante el equilibrio de fuerzas horizontales, dado que esta ecuación no contempla el equilibrio de fuerzas vertical. En realidad, el equilibrio de fuerzas debe analizarse de otra forma. Si esta es una gota de agua que adopta la forma esférica dado que no está sometida a la gravedad y es el resultado de equilibrar todas las fuerzas intermoleculares, si ahora rodeamos la gota con más agua, resulta que las moléculas nuevas que rodean la gota equilibran las fuerzas que antes estaban desequilibradas y la gota sencillamente desaparece. Pero, si ahora consideramos la gota igual que antes, donde si el entorno está a una determinada presión, sabemos que la presión interior es mayor, dado que es el resultado de las fuerzas que están actuando sobre la superficie. Si ahora eliminamos la mitad de la gota a través de la superficie que estamos viendo, la aparición de nuevas fuerzas intermoleculares entre la superficie sólida y el líquido permite mantener el equilibrio, de modo tal que el desequilibrio que teníamos inicialmente en toda la superficie de la gota, ahora se equilibra también con el desequilibrio de las fuerzas superficiales entre el líquido y el sólido. Pero, si ahora cambiamos la superficie, de modo tal que las fuerzas dan lugar a un equilibrio diferente, para poder lograr o mantener el equilibrio, la presión interna en este caso resulta menor y la gota se deforma hasta que las nuevas fuerzas intermoleculares compensan el desequilibrio de las fuerzas superficiales. Volviendo al concepto de ángulo de contacto, lo que vamos a ver es que en realidad no es este el que define los equilibrios, sino que el ángulo de contacto es una consecuencia de otros equilibrios y depende de el equilibrio de fuerzas superficiales y de la geometría del sistema sólido-líquido. A modo de ejemplo, si estos son dos granos de arena que tienen entrampada una gota de agua, sabemos por las curvaturas de las interfaces que si esta es la presión externa en el sistema, dentro del agua, el líquido que está entrampado, la presión es mayor, dado que está contenido dentro de la curvatura de las interfaces. Sin embargo, si analizamos en detalle el ángulo de contacto en este caso, lo que vemos
es que este ángulo es de 90 grados y anteriormente habíamos visto o habíamos calificado una superficie o un juego de fluidos con una superficie con un ángulo de 90 grados como de mojabilidad neutra. No es el caso en estas condiciones, dado que, tal como estamos viendo, la presión dentro del agua es mayor que la presión del entorno. En realidad, el punto de equilibrio, si no hubiera presión diferencial entre el entorno y el líquido, tiene que ser este, donde, como se puede apreciar, el ángulo de contacto es menor de 90 grados. Esto confirma, y en cualquier geometría compleja pasa lo mismo, que el ángulo de contacto es una consecuencia y no es la causa de las diferencias de presión entre fluidos. Como resumen, se introdujo el concepto de mojabilidad como consecuencia de las fuerzas de atracción intermoleculares en las interfaces. Se mostró que el concepto de ángulo de contacto tiene aplicación muy limitada, pues depende de la geometría de las superficies y habitualmente se lo estudia en geometrías muy simples, capilares cilíndricos o superficies planas. El concepto realmente útil es la curvatura de las interfaces. En geometrías complejas siempre se igualan las curvaturas, haciendo que los ángulos de contacto resulten variables. En los próximos desarrollos vamos a ver la vinculación entre curvatura de interfaces y presión de los fluidos.